Bendiciones, el Señor les bendiga mucho en este día o cuando ustedes estén viendo el video. La temática de hoy es matrimonio. Hay muchas iglesias que tienen el tema del matrimonio como una doctrina independiente. ¿Y por qué va en este lugar? Es precisamente porque sigue la secuencia de antropología. He seleccionado algunos recursos de internet más dos diapositivas que tienen contenido bíblico y espero les pueda servir de ayuda, de enseñanza para algunos que están pensando en contraer matrimonio y para los que están casados, bueno, el Señor les bendiga y les brinde una ayuda en este proceso. Lo primero que tenemos que decir es que el matrimonio tiene un alto precio. Muchos tienen la idea esta de las películas románticas y quieren llegar a la boda y pensar que ahí concluye todo el proceso, pero es recién el inicio de la historia, no es el final. Entonces vamos a decir primero esto: el matrimonio tiene un alto precio. Si no te gusta ceder, no te cases. Si odias pedir perdón, no te cases. Si te cuesta perdonar, además, no te cases. Si no quieres renunciar a las cosas que te gustan por alguien, no te cases. Si solo piensas en tu felicidad, no te cases. Si amas tu independencia, no te cases. Y hacer las cosas por tu cuenta sin consultar a nadie, no te cases. Si solo quieres hacer lo que a ti te gusta, no te cases. Si no sueles asumir errores, no te cases. El asunto en esta parte es que muchos se casan, pero se olvidan de que ya, especialmente en el ambiente cristiano, como va dirigido esto, deja de ser uno. Tenemos que pensar en la persona que está al lado. Entonces, todo esto es pensando en que es un compromiso compartido, es tener compañía. Entonces, a alguno les agrade o no la idea, tienen que ceder. Empezar a decir, está bien. Tienen que perdonar. Tienen que aprender a perdonar y a pedir perdón. Ya no son seres independientes. Ahora, les agrade o no la idea, van a depender de su tiempo, de sus recursos y de sus emociones con la persona que está al lado. Entonces, ya no es hacer solo lo que a uno le agrada, no es distribuir mi tiempo como a mí me agrada, sino empezar a distribuir el tiempo, los recursos en compañía. No significa que yo no pueda realizar algún hobby personal, el hombre o la mujer, pero sí debo contar con la aprobación, aunque a algunos no les agrade la palabra ni el término, de la persona que está al lado, sea el esposo o la esposa. ¿Necesitamos tiempo independiente? Sí. Como hombre y como mujer, sí. Pero en el matrimonio todo eso se debe conversar. No es hacer las cosas sin consultar a nadie. Hay una persona a quien consultar al lado, sea el esposo o la esposa. Entonces, ya no podemos hacer las cosas solo porque a mí me agradan. Tengo que saber que hay tiempo compartido y hay que enfrentar el matrimonio de esa forma. Si piensan en casarse, si aún están en ese proceso, tienen que saber
que ahora necesitan consultar acerca de su tiempo. Es que yo soy yo. Estamos en un mundo individualista, donde el que importa es el yo y el nosotros no aparece en ninguna parte. Entonces, en el cristianismo se enseña la importancia de la familia, resaltar en principio la unión entre dos personas, un hombre y una mujer, y que eso debe ser permanente. Entonces, para llegar a eso hay un alto precio, significa renuncia también. El matrimonio nos desafía a moldear nuestro carácter. Si deseas vivir solo para ti, entonces no te cases. Una pastora o predicadora tiempo atrás dijo, si quieres crecer, cásate. Si quieres crecer más, ten hijos, porque eso va a moldear tu carácter, te va a desafiar. Tanto puede extraer lo peor de ti, por supuesto, para mejorar, y también lo mejor de ti. Pero eso solo es en el roce con la otra persona que está contigo, porque frente a esa persona tienes que ser tú, natural, en todo, en lo que haces, en lo que dices, en tu intimidad. Simplemente ser tú y tener la confianza de mostrarte de esa manera. En el matrimonio se vive el uno para el otro, pero muchos se cansan y renuncian porque solo buscan su propia felicidad y satisfacción. En el matrimonio se debe ver la felicidad del otro y en la felicidad del otro mi propia felicidad, porque estamos para eso, somos llamados a eso. Y al lograr esa felicidad conjunta es que ambos pueden tener un buen matrimonio. Casarse es muy bueno, pero nadie dijo que es fácil. Entonces, el principio del amor es el enamoramiento, estar proyectándose a una relación, pero no se casen solo por la emoción. Deben racionalizar, buscar consejo de personas maduras, responsables, que puedan decirle, mire, la verdad, chiquillos, jóvenes, esto es el matrimonio. Si no están preparados, no se casen, porque es difícil. Pero si lo hacen y saben tratar el matrimonio, entonces es algo muy bueno, es una bendición de Dios para ustedes. Es una bendición que el mundo necesita, que la iglesia necesita y que debe ser un ejemplo para otros. También encontré este tema. Dice, el divorcio, la mejor solución. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si está hablando de casarse, de matrimonio. Bien, el asunto es que llamó mi atención, lo encontré interesante y por eso lo comparto con ustedes. Divórciate de patrones familiares y de creencias que quizá a ti no te funcionen. Divórciate de creer que solo eres tú y recuerda que también hay un nosotros. Divórciate de creer que la mujer solo limpia y el hombre solo trabaja. Divórciate de pensar que solo el hombre tiene que mantener. Divórciate de pensar que solo la mujer debe cambiar un pañal o cocinar. Divórciate de pensar que, como ya te casaste, no tienes que hacer nada más. Divórciate y comprométete a seguir trabajando en lo que ya tienes. Muchas personas piensan que porque algo funciona en el matrimonio de los papás, tiene que funcionar en su matrimonio. No es así.
Lo primero que tengo que decir es que hay generalidades que se deben cumplir en todos los matrimonios. Primero, amor, por supuesto. Fidelidad, compromiso, responsabilidad. Pero en la intimidad de un matrimonio es muy distinto a otro. Hay cosas que van a funcionar en los demás, pero no en ustedes. No crean que porque en el matrimonio de sus papás o en el de algún amigo funcionó algo, va a funcionar en el matrimonio de ustedes. Eso no es así. Su matrimonio es tan único que es un mundo aparte. Hay muchos que dicen, no, yo lo hice así con mi esposa, tú lo tienes que hacer de esa forma y va a funcionar. Error, no funciona. ¿Por qué? Porque su matrimonio es único. Entonces, no pueden comparar su matrimonio o el proyecto de matrimonio que ustedes quieren tener con el de alguien más. Hay cosas que son generales. Hay patrones familiares, creencias que a ustedes no les van a funcionar. Recuerden, hay un nosotros. Y además, el hombre, por creación y por naturaleza, es el que provee, el que trabaja, el que lleva el sustento a la casa. Pero en ocasiones, este papel lo va a ocupar la mujer. En general, es el hombre el que provee, el responsable, tiene la mentalidad, el físico para ello, naturalmente. Ahora, si la mujer trabaja, si la mujer tiene mejor sueldo, eso no la convierte en el sacerdote, el líder de la casa. Simplemente está proveyendo más. Pero no significa que porque tiene el dinero es la que manda. El hombre es el sacerdote de la casa. Y ahí el hombre es el que tiene que hacerse responsable de su rol como el sacerdote de la casa. Es algo que he dicho, lo repito, a él es el que la esposa, los hijos, tienen que ver leyendo la Biblia, no el celular, el impreso, la Biblia. A él es el que tienen que ver orando, porque es el responsable de que esa imagen quede grabada en la mente de sus hijos. Así que hay ideas que el mundo tiene, que los amigos tienen, que no va a funcionar para ustedes. Entonces, ¿qué deben hacer? Dejar todas esas ideas a un lado y pedir a Dios por su matrimonio, porque Él haga de esa unidad algo bueno, algo único, y que sea de bendición, en primer lugar para ambos, esposo, esposa, y en consecuencia será de bendición para los hijos. Entonces, divórciate de todo lo que no vaya a servir para tu matrimonio, aunque parezca bueno, sino que empieza a trabajar en lo que ya tienes. Divórciate de esas ideas y haz que se vuelva algo permanente. Repita después de mí un ejercicio. Me caso con la idea de lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Me caso con la verdadera esencia de una familia, que es de la puerta para adentro. Es de la puerta para adentro, donde se forma una familia. No es afuera de la casa, es dentro de la casa. Es en la intimidad, es donde se conversa, es donde se ora, donde se llegan a acuerdos. Es ahí dentro de la casa donde se hacen planes, donde se pide perdón, donde se perdonan, donde se proyectan para ser la mejor mujer que pueda ser y para ser el mejor hombre que pueda ser. Es ahí donde se forma la verdadera familia. La esencia está allí, de la puerta para adentro.
El matrimonio perfecto. Cuando leí esto, por supuesto también llamó mi atención y lo encontré interesante como para compartir. La mejor unión se da cuando se casan la hija de la madre con el hijo del padre. A las órdenes del amor entre hombre y mujer pertenece, pues, la renuncia. Esta renuncia empieza en la infancia. Para crecer como hombre, el hijo debe renunciar a la primera mujer de su vida, es decir, su madre. Para crecer como mujer, la hija debe renunciar al primer hombre de su vida, es decir, su padre. Para ello, el hijo debe salir pronto de la zona de influencia de la madre para adentrarse a la del padre. La hija debe salir pronto de la zona de influencia del padre para volver a la de la madre. El hijo en la zona de influencia de la madre se vuelve solo mancebo o don Juan, pero no hombre. En la zona de influencia de su padre, la hija permanece niña o se vuelve amante, pero no mujer. Cuando el hijo de la madre se casa con la hija del padre, él busca un sustituto para su madre y la encuentra en una amante. Y ella busca un sustituto para el padre y lo encuentra en un amante. En cambio, si el hijo del padre se casa con la hija de la madre, forman más bien una pareja segura. Ahora, explico un poquito. Son los padres los que definen roles en los hijos. Y es el padre el que debe formar al hijo o en el hijo la imagen de hombre, no la mamá. Porque la mamá, por mucho que quiera a su hijo, ella sigue siendo lo que es, mujer, y no le puede enseñar a un hijo cómo mira un hombre, porque los hombres miramos de manera diferente a como lo hace una mujer. Entonces, solo un hombre le va a decir a otro hombre, en este caso el papá al hijo, cómo mirar a una mujer, cómo tratar a una mujer. Una mamá le va a decir eso al hijo dependiendo de lo que ella espera. Si es una mujer que no ha sido tratada bien, si es una mujer con heridas internas, emocionales, va a traspasar eso en la forma en que el hijo mire. Lo mismo es del otro lado. Un hombre no le puede enseñar a su hija a ser mujer. Eso lo debe hacer su mamá. Porque solo la mamá, mirando como mujer, le va a decir a la hija cómo se mira como mujer, cómo portarse como mujer, cómo ser femenina. Cada uno de ellos tiene un rol para educar, para enseñar. Entonces el papá enseña al hijo cómo ser hombre y la mamá enseña a la hija cómo ser mujer. David, hablando a Salomón, le dijo, esfuérzate y sé hombre. En el Nuevo Testamento dice, las mayores enseñan las menores. Son roles que se deben traspasar. Y para eso, lo primero es lo anterior que vimos. Tienes que saber ser esposo. Tienes que saber ser esposa. Saber ser hombre. Saber ser mujer. Y eso se traspasa. Los roles están definidos. Hombre, mujer, en la Biblia. Complemento, ayuda idónea. Y eso se debe enseñar. Ahora, si por alguna eventualidad de la vida él vive con sus hijos, tendrá que buscar la ayuda de alguna hermana, de alguna mujer de confianza, para enseñarle a una hija, para hablar con ella, para que tome consejería. Si ella vive con los hijos y no hay un esposo presente, entonces debe haber algún hermano, algún familiar
o el abuelo que le enseña a ese hijo a ser hombre. Se necesita ese tipo de consejería, porque él no puede ser papá y mamá y ella no puede ser mamá y papá a la vez. Puede ser la mejor mamá del mundo, una mujer que lo da todo por sus hijos, pero no puede ser papá. Ella es mujer. Él no puede ser mamá porque es hombre. Entonces, deben definirse las condiciones para que ese niño sea un hombre, para que ese niño sea mujer. Y lo hacen con la enseñanza directa de una persona mayor. Bloques de construcción. La relación y el matrimonio se forma en base a construcción. No es algo que, como se dijo antes, se llegó a la boda y eso es el final. No, es recién el principio. Entonces empezamos a construir. En el libro de Mateo 19:4-6 dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay un compromiso y ese compromiso es de por vida. No pueden casarse pensando en el divorcio. El divorcio no debe ser una palabra que se mencione entre un matrimonio cristiano, ni como posibilidad antes de casarse, ni luego de. Al contrario, deben aprender ese compromiso. Ese es el ideal. Identidad compartida. En Génesis capítulo 2, 23 dice lo siguiente: Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. En algunos casos, esta identidad es fácil de conseguir de parte del otro, porque están dispuestos y tranquila, emocionalmente y racionalmente lo enfrentan y dicen: sí, vamos a ser uno. En otros casos demora más, porque su crianza de niñez los ha llevado a una independencia que, aunque aman a su esposa, aman a su esposo, aún quieren seguir siendo ellos, no teniendo en mente la idea de que no son ya más dos, sino uno. Y en ese compromiso también se debe buscar identidad, lo que los va a hacer únicos a ustedes. Él se parece a ella se parece a él y forman un matrimonio que es realmente único. Y ese debe ser el trabajo, el esfuerzo, la mira, el proyecto que cada uno debiera tener. Tercer bloque: fidelidad absoluta. Esto, comentarlo, es sabido. Debe haber fidelidad, no solo en emociones, en trato, en relaciones. Esta fidelidad puede pasar también porque el hombre no puede tener una mejor amiga fuera del matrimonio. Es su esposa, su mejor amiga, su confidente, su ayuda, su partner, todo. Es ella su mejor amiga. Y debe buscar que sea su mejor amiga. Y para ella, su esposo es su mejor amigo, su confidente, su ayuda, su cómplice.
esa mejor amistad debe estar entre ellos. No hay para él una mejor amiga fuera del matrimonio. No hay para ella un mejor amigo fuera del matrimonio. Ellos son mejores amigos. Y eso es algo que se debe lograr y para ello se debe buscar fidelidad también. Cuarto bloque, sumisión mutua. Hay muchos que pensando en el yo, en que yo soy el que importo, yo tengo voluntad, yo sé quién soy, no me tengo por qué someter a nadie. Si somos cristianos, la sumisión no es un tema ajeno a nosotros ni a nuestra fe. El libro de Efesios 5:21 dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego hay una explicación más. Pero partiendo de esto, deben aprender a someterse el uno al otro. Y como es un bloque de construcción, si alguno de ustedes ha trabajado o ha tenido la oportunidad de trabajar en construcción, sabe que en momentos se vuelve difícil, tedioso, cansador, fatiga, y quisieran tener un descanso de esto. Pero debe pasar ese momento de fatiga, debe pasar ese momento de cansancio, de agobio, para seguir construyendo y que el resultado sea bueno. Comunicación abierta. No hay secretos. Y eso es algo difícil también. Deben aprender a comunicarse. Y la comunicación pasa también por saber usar las palabras, saber qué decir y en el momento de hacerlo. Y saber que la comunicación no es igual desde el lado del hombre y del lado de la mujer. La mujer comunica desde el corazón. Ella si habla, habla desde el corazón. Nosotros los hombres somos más prácticos en eso. Entonces, comunicamos de manera diferente. El asunto es cómo aprendemos a decodificar esa comunicación, ese mensaje, para entender que no es una queja, no es una crítica, es simplemente saber cómo entendemos lo que está sucediendo. Y eso requiere también esfuerzo, requiere trabajo, requiere constancia, entendimiento para saber cómo estamos comunicando. Sexto bloque, tierno respeto, sin duda. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y luego 5 y 7 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El respeto, la muestra de respeto hacia el esposo, especialmente de la mujer y en forma pública. Está la idea, tal vez por esto del feminismo en el aire, de que la mujer no se debe pasar a llevar, que todo esto, que ella es importante, que sí, la mujer es importante, pero en el matrimonio ella tiene un compromiso aparte del que todas las demás mujeres puedan tener con su esposo. Ella es su esposa y ella debe mostrar respeto, especialmente en forma pública, hacia su esposo. Y esto no es solo de parte de ella, también de él, pero más de ella,
que es lo que mencionaba aquí Pedro. Séptimo bloque, compañía espiritual. Es importante tener a alguien de creencias muy similares al lado para casarse. ¿Adoran al mismo Dios? ¿Procuran hacer la voluntad de Dios? ¿Rinden cuentas a Cristo? ¿Crían juntos a sus hijos? ¿Oran el uno por el otro? Y se exhortan el uno al otro en la fe. La idea del matrimonio no es solo una unión física, no es solo unión emocional, también debe lograrse la unión espiritual, que ellos sepan bendecirse el uno al otro, el adorar juntos de manera natural, el querer hacer la voluntad de Dios, porque mientras más se trate de hacer la voluntad de Dios en el matrimonio, ellos estarán más unidos, más bendecidos y sabrán rendir cuentas a Cristo, a ambos, sabrán criar a sus hijos juntos, porque no es responsabilidad de ella solamente o de él. Van a poder orar juntos. La pregunta es, los que ya están casados, con un matrimonio, ¿se dan el tiempo de orar el uno por el otro, con el otro? No solo él en un momento aparte y de manera individual orar por su esposa, sino con su esposa allí, tomándola de la mano, bendiciendo su vida. En algún momento en que uno necesita consejo, se exhortan bíblicamente el uno al otro para el crecimiento del matrimonio. Se necesita esa compañía espiritual. A medida que el marido y la mujer se acerquen más al Señor por medio de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión y sumisión a Cristo, también se acercarán más el uno al otro. Bíblicamente se ha dicho que esta es la mejor explicación acerca del matrimonio. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, primero es una transición. Otros han dicho que esto es un rompimiento. Dejará, no estará unido a la familia anterior, es una nueva familia la que se tiene en mente. Por lo tanto, va a dejar a la familia anterior. ¿Quién va a dejar esa familia? El hombre. No es un niño, no es una niña emocional la que se va a casar. Ya es una persona madura, responsable de sí misma, de lo que quiere, de lo que planifica, de lo que desea para su futuro. Debe haber madurez en la forma de pensar para poder llegar al matrimonio. Haber tomado tiempo para ver todos los pros, los contras, qué es lo que desea hacer, cuál es el propósito, cuál es el proyecto de vida que quiere realizar, y entonces el hombre dejará a su padre y a su madre. Ese es el modelo de familia bíblica, la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Es la idea, y es esa idea de familia la que se debe transmitir. Ahora, cuando habla de papá y mamá, es lógico que él ha sido hijo, y en el matrimonio cristiano se debe pensar cuando se van a casar en que van a tener hijos. No suceda que luego de estar casados alguno diga es que yo no quiero ser papá o yo no quiero ser mamá. El matrimonio cristiano se casa pensando no solo en la unión de ellos dos, se casa pensando en la proyección, y es un tema que se debe conversar antes del matrimonio. Se debe conversar de todo, de la economía familiar, de los hijos, dónde vivir,
cómo se va a lograr, todo se conversa antes. Pero eso viene de la imagen de familia anterior, papá, mamá formando una familia. Entonces, ¿qué clase de familia nosotros vamos a hacer? Ese modelo de familia se repite en todo sentido. ¿Y qué va a suceder? Formarán una nueva familia, se unirá a su mujer, que será el complemento, la ayudedonia de él, y viceversa de ella. Son uno, serán uno. Es el propósito, el aprendizaje, la confianza, que puedan manifestarse el uno al otro, para finalmente llegar a ser una sola carne. Es una intimidad profunda, no solo sexual, emocional, espiritual, mental, que puedan lograr llegar a tener todo en común. Para muchas cosas, muchas actividades, él seguirá siendo él, ella seguirá siendo ella. Pero en el asunto de esto de estar unidos en el matrimonio, deben lograr complicidad, deben lograr unión, deben tratar de llegar a ser unos, una intimidad en todo sentido. El Señor les bendiga, que estén muy bien en su proyecto de matrimonio, y si ya están casados, el Señor les ayude, les anime, sigan construyendo su matrimonio, porque es algo único, es una bendición de Dios. Sigan adelante orando el uno por el otro. Amén.